Imagina un palacio ruso envuelto en nieve, donde una mujer, vestida con sedas y diamantes, planea un golpe que cambiará un imperio. En una sola noche, derroca a un tirano y se corona emperatriz. Pero su gloria es una trampa mortal. Esta no es una fábula de zares. Es la saga de Isabel de Rusia, hija de Pedro el Grande, cuya audacia la llevó al trono y cuya ambición la condujo a un final envuelto en misterio. Gobernó con esplendor, amó con pasión y fue traicionada por aquellos que juraron servirla. ¿Fue una heroína que salvó a Rusia o una tirana devorada por su corona? Esta no es solo una historia. Es un grito de poder y traición que resuena desde los salones dorados. Quédate hasta el final, suscríbete y activa la campanita para unirte a nuestra cruzada por rescatar las verdades enterradas. Prepárate para un viaje que te helará la sangre y encenderá tu alma. Nacida el 29 de diciembre de 1709 en Kolomenskoye, cerca de Moscú. Isabel Petrovna era la hija de Pedro el Grande, el zar que transformó Rusia en una potencia europea, y de Catalina, una campesina que ascendió a emperatriz. Creció en una corte turbulenta, donde la modernización de Pedro chocaba con las tradiciones rusas. Isabel era una joya, alta, de ojos azules, cabello dorado y un encanto que desarmaba a nobles y embajadores. Pero no era solo una belleza. Hablaba francés, alemán e italiano, bailaba con gracia y aprendió política en los pasillos del Kremlin. La muerte de Pedro en 1725, cuando Isabel tenía 15 años, desató un caos sucesorio. Catalina I reinó brevemente, pero tras su muerte en 1727, el trono pasó a Pedro II, un nieto débil, y luego a Ana Ivanovna, una sobrina de Pedro el Grande. Isabel, hija legítima del zar, fue marginada por la nobleza, que temía su carisma y su linaje. Durante años vivió en la sombra, bajo vigilancia, en palacios apartados. Pero Isabel no era una princesa pasiva. Soñaba con el trono que su padre le había legado, y su oportunidad llegaría en una noche de audacia y traición. En 1740, Ana Ivanovna murió, dejando el trono a Iván VI, un bebé controlado por regentes alemanes. La corte, dominada por extranjeros, era un hervidero de descontento. Isabel, de 31 años, vio su momento. Apoyada por la Guardia Preobrazhensky, un regimiento leal a su padre, y por nobles rusos que detestaban la influencia alemana, planeó un golpe de Estado. En la noche del 25 de noviembre de 1741, vestida con una armadura ceremonial, irrumpió en el Palacio de Invierno con 300 soldados. Sin derramar sangre, arrestó al regente y proclamó: «Soy la hija de Pedro, y Rusia es mía». A la mañana siguiente, Isabel fue coronada emperatriz en la Catedral de Kazán. La multitud la aclamó, viéndola como la salvadora de la patria. A los 32 años, era la soberana de un imperio vasto y caótico, decidida a devolverle su gloria. Exilió a Iván VI y a su familia, consolidando su poder, pero su reinado, aunque brillante, estaría marcado por intrigas que la perseguirían hasta su tumba. Isabel transformó Rusia en una potencia cultural y militar. Su corte en San Petersburgo era un espectáculo de opulencia, bailes con miles de velas, vestidos con hilos de oro, y palacios como Peterhof que rivalizaban con Versalles. Promovió las artes, fundó la Universidad de Moscú y apoyó a científicos como Lomonosov. Pero no era solo una mecenas, era una estratega. En la Guerra de Sucesión Austríaca y la Guerra de los 7 Años, sus ejércitos derrotaron a Prusia, consolidando a Rusia como un gigante europeo. Isabel, soltera y sin hijos legítimos, vivía con una libertad inusual para una mujer de su tiempo. Sus amantes, como Alexei Razumovsky, un cosaco de voz angelical, eran sus confidentes. Pero nunca dominaron su política. Su carisma conquistaba a todos,
embajadores, generales, incluso campesinos. Sin embargo, su reinado tenía sombras. La corte estaba plagada de espías, y los nobles, celosos de su poder, conspiraban en secreto. Isabel, paranoica tras años de marginación, vigilaba a todos, especialmente a su sobrino Pedro, su heredero designado, un hombre débil que admiraba a Prusia, el enemigo de Rusia. Isabel, consciente de su mortalidad, nombró a Pedro, hijo de su hermana Ana, como heredero en 1742. Pero Pedro III era un desastre, inmaduro, obsesionado con los juguetes militares y despreciativo de la cultura rusa. Su esposa, Catalina, una princesa alemana que adoptó el nombre de Catalina Alexeyevna, era todo lo contrario, astuta, ambiciosa y decidida a ganarse a Rusia. Isabel, que veía en Catalina un reflejo de su juventud, la protegió, pero también la vigiló, temiendo su inteligencia. En 1754, Catalina dio a luz a Pablo, el futuro zar, pero los rumores sugerían que el padre no era Pedro, sino un amante de Catalina. Isabel, desesperada por un heredero fuerte, ignoró los chismes y crió a Pablo como su propio hijo. Sin embargo, las tensiones crecieron. Pedro, cada vez más impopular, planeaba deshacer las reformas de Isabel, mientras Catalina conspiraba en las sombras. Isabel, enferma y debilitada por los excesos de su corte, sabía que su muerte desataría un caos, pero no imaginaba que su propio fin sería un misterio envuelto en traición. El 5 de enero de 1762, Isabel, de 52 años, colapsó en el Palacio de Invierno tras un banquete. Las crónicas oficiales dicen que murió de un derrame cerebral, agravado por años de banquetes, vodka y noches sin dormir. Pero los rumores, alimentados por la corte, pintan un cuadro más oscuro. Algunos susurraban que fue envenenada por agentes de Pedro, ansioso por tomar el trono. Otros apuntaban a Catalina, cuya ascensión al poder tras la muerte de Isabel fue sospechosamente rápida. Una tercera teoría, menos común, sugiere que nobles descontentos, temiendo el ascenso de Pedro, eliminaron a Isabel para acelerar una crisis sucesoria. La noche de su muerte, Isabel estaba rodeada de cortesanos, pero sola en su agonía. Según un testigo, murmuró: «Mi Rusia, ¿qué será de ti?», antes de perder el conocimiento. No hubo autopsia, y su cuerpo fue embalsamado rápidamente, ocultando cualquier evidencia. Sus damas, leales hasta el final, lloraron en silencio, mientras los guardias, ya leales a Pedro, vigilaban cada movimiento. Isabel, que había gobernado con puño de hierro, murió en un palacio donde nadie podía protegerla. La muerte de Isabel marcó el fin de una era. Pedro III ascendió al trono, pero su reinado duró solo 6 meses. Sus políticas proprusianas y su desprecio por la nobleza rusa desataron una rebelión. En julio de 1762, Catalina, apoyada por la guardia y los nobles, derrocó a Pedro en un golpe incruente. Días después, Pedro fue asesinado, posiblemente por orden de Catalina, que se coronó como Catalina la Grande. Pablo, el hijo de Catalina, fue criado como heredero, pero su reinado, décadas después, estuvo marcado por la paranoia, quizás heredada de las intrigas que rodearon a Isabel. La muerte de Isabel fue un espectáculo silenciado. Su funeral, magnífico pero apresurado, sirvió para legitimar a Pedro, pero las iglesias ortodoxas rezaban por ella como una santa. La corte, ansiosa por olvidar sus excesos, destacó su legado cultural, pero omitió las conspiraciones que la rodearon. Isabel, la hija de Pedro el Grande, fue reducida a una figura decorativa en las crónicas oficiales, una emperatriz de oro que escondía un final de sangre. Catalina la Grande, al consolidar su poder, tuvo interés en minimizar a Isabel. Las crónicas de su reinado ensalzaron a Pedro el Grande y a Catalina, pero Isabel fue retratada como una soberana frívola, más interesada en bailes que en política. Los historiadores de la corte, como Shúvalov, exageraron sus amantes y banquetes, ocultando su genio militar y cultural. Los nobles que conspiraron contra ella, ahora leales a Catalina, quemaron cartas y silenciaron testigos. Incluso Pablo, su heredero indirecto, evitó glorificarla, temiendo comparaciones con su madre. Pero Rusia no olvidó. Los campesinos, que la veían como una madre protectora, contaban historias de su bondad. Los cosacos, que la apoyaron en su golpe,
cantaban baladas sobre la zarina dorada. En San Petersburgo, sus palacios y estatuas seguían brillando, y los poetas, como Dersabin, la inmortalizaron como una diosa. Su historia, aunque distorsionada por la propaganda, sobrevivió en las iglesias y las tabernas, un eco de una mujer que desafió a su destino. Isabel de Rusia no fue la tirana frívola que sus sucesores quisieron pintar. Fue una emperatriz que tomó un imperio al borde del caos y lo elevó a la gloria, combinando la visión de su padre con un carisma único. Su golpe de 1741 fue un acto de audacia que salvó a Rusia de la dominación extranjera, y su reinado fortaleció su ejército y cultura. Los rumores de envenenamiento, aunque sin pruebas, reflejan la paranoia de una corte donde el poder era un juego mortal. Historiadores modernos ven en ella una líder compleja, una mujer que gobernó con firmeza, amó sin restricciones y pagó el precio de vivir en un mundo de traiciones. Su muerte, natural o provocada, fue un punto de inflexión. Sin ella, Rusia cayó en manos de Pedro III, cuya ineptitud abrió la puerta a Catalina. Isabel, que había soñado con un imperio eterno, no pudo controlar su legado. Desde las sombras de San Petersburgo, nos pregunta: ¿es locura buscar la gloria en un trono de hielo, o es cordura rendirse a un destino que te traiciona? Isabel de Rusia no fue solo una emperatriz, fue un símbolo de lo que una mujer puede lograr en un mundo que la subestima. Su reinado marcó el inicio del siglo de oro ruso, pavimentando el camino para Catalina la Grande. Sus palacios como Peterhof y sus instituciones como la Universidad de Moscú son testigos de su visión. Su vida, llena de excesos y victorias, inspiró óperas, novelas y leyendas que la pintan como una diosa de la nieve. Isabel nos enseña que el poder, aunque deslumbrante, es frágil. Su vida fue un relámpago, su muerte un enigma, y su legado un incendio que ilumina la historia. Cada cúpula dorada de San Petersburgo, cada verso de un poeta ruso, lleva su nombre. Desde las ruinas del Palacio de Invierno, su voz sigue resonando, desafiando a quienes intentaron silenciarla. Si esta historia te estremeció, si sientes el peso de la injusticia que intentó apagar a Isabel de Rusia, no dejes que su voz se pierda en la nieve. Comparte este vídeo, dale like, suscríbete y activa la campanita. Únete a nuestra comunidad para desenterrar las historias que el poder quiso sepultar. Porque cuando alzamos las voces de las emperatrices olvidadas, su legado vuelve a reinar. Isabel vive en cada corazón que grita su verdad. Sigue nuestro canal y sé parte de esta revolución histórica.